Hola a todos, en este caso vamos a resolver este mismo ejercicio del vídeo anterior, pero en este caso por el método de los fasores. Vamos a comenzar, al igual que el caso anterior, vamos a comenzar con la suma de las ondas 1 y 3. Es decir, vamos a sumar la onda I1 más la onda I3, es decir, 0,05 por el seno de kx menos omega t menos pi tercios más 0,05 por el seno de kx menos omega t más pi tercios. Bueno, el diagrama de fasores, ¿en qué consiste? Consiste en representar de forma esquemática cuál es el argumento del seno, lo que está en el interior del seno, y la amplitud de una onda. De tal manera que si consideramos una línea base horizontal y decimos que esto es un ángulo igual a 0, que en nuestro caso va a ser, en vez de igual a 0, va a ser, la línea de referencia va a ser ángulo igual a kx menos omega t, esa va a ser nuestra referencia. Vamos a ver la primera onda. La primera onda, ¿qué ángulo tiene? Tiene kx menos omega t menos pi tercios. Por lo tanto, respecto a kx menos omega t, el ángulo es de menos pi tercios. Pi tercios. Y luego hacia abajo porque es negativo. Pi tercios. Y la longitud de ese vector va a ser la amplitud. La amplitud es amplitud de la onda 1 es 0,05. Cuando llego al punto final, tengo que ver cuál es mi segundo vector. Y mi segundo vector, vuelvo a pintar mi línea de referencia, mi línea de base, que es kx menos omega t, mi línea de referencia. Mi segundo vector tiene un ángulo de kx menos omega t más pi tercios. Es decir, si mi referencia es kx menos omega t, sobre eso tengo que representar pi tercios en sentido positivo. Pi tercios. ¿Y cuál es la longitud del vector? Pues la longitud del vector es la amplitud de la onda 2, que es igual a 0,05. Bueno, pi tercios es lo mismo que hablar de 60 grados, ¿vale? Son 60 grados. Eso quiere decir que si estos son 60 grados, este ángulo de aquí también son 60 grados, es decir, pi tercios. Si este es pi tercios, el primero que hemos dibujado también era pi tercios, quiere decir que el de abajo también es pi tercios. Recordad que los ángulos de un triángulo deben sumar siempre 180 grados. Pi tercios más pi tercios más pi tercios, 60 más 60 más 60, son 180 grados. De tal manera que si es un triángulo equilátero, quiere decir que la onda final, la onda resultante, va a tener, esta va a ser la suma, esta va a ser la amplitud de la suma, la A' va a ser igual a la A1 y A2, dado que es un triángulo equilátero, los lados son iguales y esto por tanto es 0,05. Y el desfase va a ser 0, puesto que es una línea horizontal, no tiene ángulo, su desfase va a ser 0. De tal manera que de aquí podemos sacar que la I' va a tener una amplitud 0,05 por seno de kx menos omega t más 0. No hay el vector definitivo, el vector suma, el vector rojo, no está inclinado ni hacia arriba ni hacia abajo, no tiene ningún ángulo. Es 0, delta es 0. Esa es la suma. Y a este vector tengo que sumarle, como ha ocurrido en el caso anterior, cuando lo hemos hecho por superposición, por el principio de superposición, tengo que sumarle el vector 2.
Y procedemos de la misma manera. Tengo mi línea base y sobre esa línea base represento mi I'. I' es este. A' y el desfase igual a 0. Cuando termino este vector, tengo que sumarle el que me faltaba, que es el 2. El vector 2 lo pongo a continuación, A2, y desfase del vector 2 es igual a 0, puesto que el vector 2, o sea, la onda 2, era igual a 0,05 por el coseno, perdón, por el seno de kx menos omega t. Por lo tanto, el vector suma, el vector resultante de esta suma, es un vector que tiene esta distancia a total igual a A' más A2. Es decir, el I total tiene una amplitud de 0,05 más 0,05. 0,05 más 0,05 por el seno de kx menos omega t, puesto que el vector suma no tiene ninguna inclinación respecto a nuestra línea de base, que era kx menos omega t. Esa era nuestra línea de base. Por lo tanto, el vector total, o sea, la onda total, suma de I1 más I2 más I3, va a ser igual a 0,1 por seno de kx menos omega t. El diagrama de fasores que hemos visto aquí nos sirve, en este caso eran ondas con la misma amplitud, pero nos sirve para determinar la onda resultante de sumar ondas con distinta amplitud, donde los vectores que se suman no tengan la misma longitud y también que tengan desfases distintos. Bueno, pues este sería el resultado, que como veis coincide con el obtenido aplicando el principio de superposición.